Muy buenas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar este tema de UI, UX, experiencia de usuario en sistemas de información de salud. Mi nombre es Fabián Cascante Arce y soy ingeniero en sistemas o en sistemas de información. Eh, Actualmente trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social como analista en sistemas en TICS. Tengo experiencia en varias áreas, desde redes, telemática, todo lo que es comunicaciones, trabajar en un centro de operaciones de redes, en un proveedor de servicios, eh, luego en soporte técnico, en sistemas institucionales también en salud, atendiendo usuarios y todo lo que tiene que ver con ellos. Y actualmente me encuentro en el área de desarrollo de software, donde llevo varios años trabajando creando nuevas ventanas de una aplicación, de un sistema de hospitalización y de cirugías, una parte quirúrgica, en dos tecnologías. Entonces, el tema hoy lo vamos a tratar de enfocar en los sistemas de salud y también pertenezco a, bueno, una comisión de software libre y como agente de cambio de ciberseguridad. Ahí está mi contacto. En resumen, eso es un poquito lo que vamos a ver. Ahí hay unos temas más tal vez dentro de uno de esos, pero en síntesis son, bueno, qué es la definición de cada término, de la UX, de la usabilidad, la UI, los artefactos que se utilizan, parte de los procesos, algunos ejemplos y enfocado bueno, en términos técnicos para luego abordarlos como los sistemas de salud, en la parte de la salud, que es lo que nos importa. Entonces, entrando en materia, ¿qué es la UX? Es un término que, bueno, casi todos vienen en inglés y significa, bueno, User Experience, experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario es todo relacionado con los servicios, productos, aplicaciones, todo lo que tiene que ver con la experiencia que se lleva la persona o el usuario con ese producto, sea algo físico o algo no físico, análogo o digital. Entonces, podemos mencionar un sistema de información que sería una buena área para tratar. Y en salud, por lo menos nosotros tenemos muchísimos sistemas y muchas tecnologías, muchos diseños nuevos, otros no tan nuevos y unos bastante viejitos. Entonces, voy a enfocarme por lo menos en la parte que trabajamos, la hospitalización, como mencionaba antes, y vamos a ir abordando poco a poco los temas técnicos y dando ejemplos de la aplicación en la vida real hasta donde se permite. Vamos a conversar de la historia. Uno de los mencionados como que sale todo lo de la experiencia de usuario es el señor Donald Norman, o conocido como Don Norman. Él es arquitecto. Bueno, él era arquitecto en Apple en los noventas, creo que del 93 al 97 estuvo trabajando ahí. Y él fue donde desarrolló bastante el término de user experience. Él es catedrático, psicólogo o conocimientos en psicología, ciencia cognitiva y bastantes términos relacionados como la usabilidad y el diseño. En esta diapositiva podemos ver, para ir entrando ya en detalle técnico, la experiencia de usuario, perdón, eh, es lo que se lleva la persona, el usuario, a la hora de utilizar ese servicio o ese producto o ese sistema. Por ejemplo, solo para entrar en detalle, tal vez que quede un poquito más claro, eh, va de la mano con el UI, que es User Interface, pero la experiencia de usuario no tiene nada que ver con directamente la forma en que está creada la ventana de un sistema o el producto. Acá les mostré, bueno, les estoy mostrando
Eso es un panel de una olla freidora, eh, de la cual, digamos, yo he utilizado. También utilicé antes una de perillas, con solamente dos perillas, con la temperatura y otra con el tiempo, para poder regular si son papas, que 15 minutos y a 280 grados, por ejemplo. Que si es pollo, 30 minutos y 400 grados. En esta otra, todos los botones ya están con los productos más comunes. También se puede subir y bajar los grados. Entonces, esas son dos presentaciones que, por ejemplo, para mí las dos se me hicieron útiles, pero tal vez para alguien que le cueste un poquito la tecnología a una persona, por ejemplo, adulta mayor o alguien que tenga algún problema visual que le impida ver bien esos signos, porque puede ser que vea poco, este, o alguien que tiene miopía, por ejemplo, tal vez se le dificulte y los botones sean más, o las perillas, que son solamente dos de la otra ya, les permitan utilizar más sencillo. En esta tal vez sea más sencillo porque si usted selecciona papas o pollo, de un solo él le pone el tiempo y los grados. Entonces son dos formas de experiencia de usuario, de las cuales en mi caso ambas fueron bastante agradables. El único problema con la otra de perillas es que este, había que buscar o tantear los tiempos y los grados de cocción. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de experiencia de usuario, y estoy hablando de mi persona, es este control. Es un control en un televisor y él tiene acá este, los botones de volumen y el de canales, subir y bajar. Tiene uno que apretar como de abajo hacia arriba para subir y de arriba hacia abajo para bajar. Y si usted presiona el botón hacia el fondo, lo que hace es, por ejemplo, silenciar el volumen. Y dirás que, bueno, en mi caso sí, al principio me costaba un poco, pero con personas un poquito más adultas les cuesta mucho manejar esos controles. Entonces, la experiencia con este control mía y de esta persona adulta mayor es muy complicada. Ella no le gustó y tuvo mala experiencia porque no puede manejar bien una pantalla inteligente porque ya no tiene los botones. Este es el ejemplo contrario de la olla freidora. La olla freidora tiene ahora muchos botones y la otra no, pero ambas se pueden utilizar fácilmente, tal vez. Y en como no tienen los botones de canales, a personas que están acostumbradas a un control tradicional, se les complica un poco. Entonces, sí, ahí la experiencia no fue tan grata y es un punto a considerar. También otra experiencia de usuario, y vean que no estoy enfocándolo en todavía en un sistema, sino en la vida en general, son con los parquímetros. A veces uno va a un centro comercial y utiliza un parquímetro y, y me ha pasado es que algunos son digitales, una pantalla completa, táctil como una tablet o un iPad, por decirlo así, y es muy fácil, muy intuitivo para pagar con tarjeta de débito o crédito. En otros, tal vez hace la opción de pagar con tarjeta y tienen tantos botones que uno no sabe ni cuál presionar. Entonces, uno se pierde tratando de pagar con tarjeta. Y a veces el sistema, cuando dura mucho, me ha pasado que se pegan y ya después no puede uno pagar y hay que llamar a alguien para que les ayude. Entonces, una experiencia que les comento de usuario con los parquímetros, hay unos muy intuitivos y otros que no son nada intuitivos y uno que tal vez este, está más enfocado o más familiarizado en las tecnologías, a veces se le confunde y ahora imagínese una persona que no tenga tal vez tanta experiencia o alguna otra dificultad. Entonces, con esos términos, más o menos, y estos ejemplos me gustaría como expresar o explicar qué es la experiencia de usuario. Al final es todo, todo desde inicio hasta el fin. Qué tan bueno, qué tan agradable, qué tan malo, qué tan fácil fue esa experiencia con el servicio, producto o sistema. La usabilidad va muy de la mano de la usabilidad. Este término proviene del señor Jacob Nielsen, profesional en el área de la usabilidad. Y él nos
nos da 5 componentes que son esos que están acá en inglés, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. El señor Nielsen es una de las personas más respetadas en el ámbito de la usabilidad a nivel mundial, de la usabilidad web en este caso. Eh, este ingeniero de interfaces obtuvo su doctorado eh, en diseño de interfaces de usuario y ciencias de la computación en la Universidad Técnica de Dinamarca. Ese es como el padre de la usabilidad y el señor anterior, el señor Donald Norman, es como el padre de la experiencia de usuario. Desde los años 90, cuando trabajaba en Apple, se presentó esa situación y ahí empezaron como a salir los términos. Acá tenemos los componentes en inglés a la derecha y ya aquí los tenemos ya en más detalle. Lo que nos indice, perdón, lo que nos indica es que bueno, el primero es la facilidad de aprendizaje. Este, esto es simple, él lo que quiere es que se aprenda de un solo. O sea, que si usted, por ejemplo, va a utilizar una aplicación para pedir comida, que sea súper fácil, intuitiva de manejar. Con solo una vez que usted lo utilice, ya sepa cómo utilizarla. Este, en nuestros sistemas se complica un poco esto porque se maneja mucha información. Un sistema tal vez como de pedidos, sin, sin menospreciar ningún servicio, que no se malinterprete, o no sé, algo de compras, un carrito de compras, tal vez no requiere como muchos pasos, pero un sistema de información en salud hay que guardar mucha información, tanto de la persona, del paciente, datos, digamos, datos personales, todo lo que es identificación, nombre, todo lo que es de la persona propiamente, la dirección, el estado civil, la etnia, la fecha de nacimiento, hay muchos datos. Después, dependiendo del sistema, por ejemplo, si se va a hacer un ingreso a un hospital, se le hace la admisión y eso también conlleva una serie de parámetros como la fecha, el servicio, bueno, entre otras. Entonces, la forma de cómo acomodar va a ser un poquito más complejo. Que el aprendizaje sea lo más rápido y ojalá en un solo uso, que va a ser complicado en algunas aplicaciones. La parte de la eficiencia, eh, nos indica es que hacer cambios sencillos según la necesidad. Por ejemplo, si alguien se equivocó o quiere cambiar algo de lo que estaba poniendo, vamos a dar dos ejemplos. Si es con respecto a un pedido, por decirlo así, puede ser que uno se haya equivocado o simplemente ya cambió de parecer y ya no quiere una hamburguesa, ahora quiere una pizza. Entonces, que el sistema te brinde esa facilidad para devolverme o buscar el menú. Y en los sistemas de salud, este, también la parte de eficiencia es muy importante porque, por ejemplo, en lo que les mencionaba antes, en el ejemplo del ingreso, ya se guardó los datos de la persona, teléfono, dirección, cónyuge, si tiene hijos, otras cosas, ¿verdad? Todo lo que es datos personales. La siguiente parte es ya los datos de la parte clínica. De esta forma vamos como segmentando y guardando por partes los grandes bloques de información o datos. Entonces, hay que hacerlo eficiente, un flujo agradable y lo más intuitivo posible. Siempre tiene que ver la parte intuitiva porque a veces los sistemas lo utilizan personas que nunca han utilizado un sistema o una computadora. A veces tienen inducciones, a veces no. Por los procesos de la vida, a veces llega gente a sustituir inmediatamente y tal vez no han pasado por la inducción requerida, que lo ideal siempre se hace, pero hay casos de excepciones. La parte de memoria de usuario, que sea fácil de recordar. Si, por ejemplo, hiciste un pedido
a X lugar, la próxima vez sea súper fácil de volver a hacer. Hay aplicaciones de pedidos que son súper complicadas y lerdas y dan problemas a la hora de pagar. En cuanto a sistemas de información en salud, es lo mismo, tiene que ser, como decíamos al inicio, fácil de aprender. Ojalá que con unas cuantas veces ya usted lo pueda manejar bien para adelante y para atrás. La eficiencia tanto del obtener la información como de ingresarla, de guardarla. La parte de memoria de usuario es que cuando usted vuelva a hacer todo el proceso, no sea complejo. El clic, el moverme de ventana a ventana en pestañas, a la hora de digitar texto abierto o utilizar como por ejemplo em, Combo Box o Drops Down, que sea sencillo y muy intuitivo. O sea, que la próxima vez que lo utilicen no vaya a hacer un mundo otra vez, tal vez como al inicio, para poder, si es así, pues alguna complejidad de diseño tiene el sistema. Los errores es el otro componente, el cuarto. El cuarto componente es el error y la idea es que evitarlos, o sea, evitar que ocurran, que el usuario pueda cometer un error, que el sistema le permita hacer algún error, eso hay que evitarlo a toda costa y para eso siempre hay que hacer muchas pruebas. Si el usuario comete un error, la idea es solucionarlo lo antes posible y evitar esos puntos de falla para que el usuario siga cometiendo esa especie de errores. Por eso un diseño eh, debe estar pues bien enfocado en el flujo de la información, pero eso es parte de la UI, no directamente lo que es, porque lo que es toda la experiencia en sí, desde el inicio hasta el final, por ejemplo, de una admisión hospitalaria. Y la parte de satisfacción, si se disfruta de usar, si es sencillo, y ya ahí viene ya enfocado lo que es la usabilidad que va a darnos la experiencia de usuario y en salud. Eran los ejemplos que he mencionado. Artefactos, artefactos en el proceso de la experiencia de usuario. Los artefactos son documentos que los equipos de diseño crean para recopilar y organizar la información. Estos artefactos son varios, no necesariamente van a ser eso siempre, puede ser más, puede ser menos. Eso es parte de la literatura, digamos, la información que tenemos de estos procesos. Bien, uno puede adaptar o cambiar o mejorar dependiendo la metodología que esté utilizando para hacer sistemas, sea ágil, por ejemplo, o Scrum, entre otras. Hay que manejar siempre pues la documentación y para tener un orden. Entonces, vamos a ver los artefactos. Por ejemplo, del usuario. em, lo del usuario persona es un modelo o personaje que retrata a un posible usuario de un sitio web o aplicación. Los personajes ayudan al equipo de diseño a centrarse en los usuarios finales a diseñar un producto. Nosotros manejamos lo que son usuarios dueños que se llaman dueños de producto. Utilizamos la metodología Scrum, la metodología Ágil Scrum. Y esos dueños de productos son el canal eh, para lograr los objetivos que se requieren en el sistema. En cuanto a estos artefactos, se menciona usuario, persona como un ejemplo, pero también se menciona lo que es realizar entrevistas, que es el segundo. Estas entrevistas es como que vamos a conversar con mínimo 5 personas relacionadas en el tema para tener un mejor panorama, pero en nuestro caso, nosotros para el sistema de salud nos enfocamos en 1 o 2 personas, o tal vez una tercera que nos apoye para que nos transmita de la mejor manera la necesidad. La necesidad que ya eso ya recae en lo que sería la historia de usuario, pero de hecho la historia de usuario está como de sexta en esta lista y menciona hacer suposiciones.
En lo personal, esto de las suposiciones, diga, uno cuando ya aprende y conoce a las personas y el producto con el que está trabajando, uno puede suponer razonablemente algunas cosas, pero por lo menos en la experiencia y en cuanto a mi criterio, siempre es importante considerar todo lo que diga el dueño del producto o el product owner para no hacer cosas que no se deberían y desviar esfuerzos en temas que no van a generar valor en el negocio. Entonces, ahí, como les decía, esto es adaptable. Al final, por lo menos yo lo considero así. No es que uno va a hacer eso nada más. Puede hacer menos, puede hacer más. La idea es que se aproveche al máximo cada artefacto o cada componente que se tenga a la mano. Em, Crear un grupo de clientes de personas, eso es de lo mismo. Es que simplemente la parte de usuarios, la parte de, de las entrevistas, o sea, al final ya esta información ya está recopilada. La idea es de hacer un consolidado y luego irlo centrando ya en un enfoque de ese usuario al cual se quiere llegar con el diseño del sistema que cumpla con sus necesidades. Pero pues, en nuestro caso, como mencionaba, nosotros tenemos un dueño de producto y entonces siempre va enfocado en ellos. Ellos son como la conexión de todos los usuarios del sistema con nosotros los desarrolladores y los informáticos en esta área, digamos. Las historias de usuario, algo muy importante que utilizamos nosotros. Este, no solo en diseño, sino en todo, en lo que es el desarrollo del software propiamente. Este, él tiene una estructura más amplia, pero voy a mencionar como lo importante. La historia de usuario es un resumen, una breve declaración de lo que se requiere, la necesidad o el objetivo. Siempre va a decir, como por ejemplo, dueño del producto, Fabián Cascante, solicito que, o requiero que, o quiero, y ahí se menciona el objetivo, quiero que se haga o se realice una ventana que me permita visualizar los pacientes del día de hoy por salón, por especialidad, por cirugía, que muestre la cama, que muestre la parte de nutrición. Entonces, ese sería el objetivo y siempre hay que mencionar la razón. Entonces yo, Fabián Cascante, como dueño del producto, quiero que se realice una ventana con tales características, con tales condiciones, con tales criterios de aceptación, con el fin y ahí ya se explica todo el fin, la parte de las reglas del negocio, para qué es que ellos lo necesitan, para llevar una estadística de los internados, de las dietas, etcétera. Hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que nosotros vamos a trabajar. Esta parte la menciona en la usabilidad, en la experiencia de usuario y en el user interface, pero a nivel de desarrollo se utiliza muchísimo a nivel nacional y a nivel internacional. La idea es ir abordando las nuevas prácticas en nuestras áreas. Y el escenario simplemente es como se interactúa entre el usuario y el sitio web que se va a hacer o el prototipo que se vaya a entregar. Si ya se va a diseñar, es importante observar las tareas. Esto es muy importante, digamos, en general, por lo menos en la experiencia nosotros tenemos un diseñador, bueno, dos compañeros pero actualmente solo hay uno. Y ellos son los que nos ayudan con la parte gráfica, la parte visual. Eh, Aquí nos menciona la teoría que debemos de observar, si vamos a diseñar, observar las tareas bastante. Entre más información es mejor. Como se ve aquí en estos dibujitos, no es simplemente que yo voy a poner los botones que se muevan de izquierda a derecha, derecha a izquierda, o si no de forma, bueno, horizontal y si no de forma vertical. Eso no es antojadizo, eso es según la necesidad eh, del negocio.
identificar problemas. Aquí es como, alguna gente menciona que no es solucionar los problemas, pero sí hay que identificar las necesidades. Aquí se menciona como problemas, porque es una forma de mencionarlo. Generar las ideas. O sea, ya tenemos como algo por resolver o una necesidad. Ahora es empezar a hacer una lluvia de ideas. Crear un prototipo siempre es muy importante. Si se sigue si se sigue una serie de pasos, podemos tener ciertos beneficios en tiempo, en costos, en hacer realmente lo que se requiere, perdón, lo que se requiere en la necesidad, ir al grano, ir al objetivo puntual, no desviarnos, sino generar cosas o botones que no agreguen valor al negocio y siempre probar. Algo muy importante es la iteración. La iteración, o sea, esto es un proceso que se repite una y otra vez, porque puede ser que la primera vez no quedara del todo bien o del todo no sanó esa necesidad, no abarcó la necesidad completa, entonces a veces no todo se puede hacer de un solo. Eso se repite, vamos a lo mismo, hay que hacer mejoras, si encontraron errores o algunos problemitas o mejoras en el camino, porque tal vez la idea es que todo esté claro, pero puede ser que surgiera una nueva idea. En sistemas de salud es así. Son sistemas muy grandes, muy grandes, muy complejos, manejan mucha información, entonces sabes acomodar la forma de captar esa información en formularios, en ventanas, en cuadros de texto. Dependiendo de la tecnología se puede complicar o se puede facilitar, pero siempre va a tener cierta carga las ventanas. Los pasos del proceso de la experiencia de usuario, dice que es empatizar. Acá lo que nos indica es que debemos, bueno, entrevistar a los usuarios, clientes, escuchar las frustraciones, comprender las necesidades, lo que le mencionaba anteriormente. Tienen que ir y escuchar. Está la parte de definir, identificar los problemas más importantes, de nuevo las frustraciones, dar soluciones para ver si eso va a ayudar a mitigar o a solventar de un solo eh, las necesidades del usuario. La parte de idear es como generar bocetos, lluvia de ideas, mapas mentales. Aquí ya es como tratar de ir plasmando un poco las definiciones. Luego de la parte de empatizar, este, ya vamos como ya creando algo. En la parte del prototipo, ya sería crear ventanas, botones, colores, flujos y las pruebas. Obtener retroalimentación, el cliente interactúa con el producto, nos da esos feedback de mejoras, de cosas que no le gustaron o vieron que no era realmente lo que necesitaban. Y la parte de iteración, muy importante, siempre se debe de repetir. Ya entramos a la parte de UI, estamos hablando de experiencia de usuario, y ahora vamos a hablar de la parte de User Interface o interfaz de usuario, la cantidad de usos de los dispositivos para tareas comunes. Eso indica que las interfaces tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, el teclado permite la comunicación entre el usuario y la computadora. Eso lo podemos ver como una interfaz. La interfaz del teclado nos permite el monitor, entre otras, ¿verdad? Las impresoras. Si lo vemos en un sistema de información, tendría que ver con todo lo que son botones, ventanas, cuadros de texto, imágenes, scroll down o varios scroll. Si es táctil, si nos movemos para la derecha o la izquierda, hacemos tap, usamos un trackpad o un mousepad, perdón, un trackpad o un mouse para mover las ventanas. Este, si una persona interactúa por ejemplo, con un celular, eh, una interfaz le muestra la cantidad de batería que dispone, el porcentaje, si tiene señal o no de 3 4 5G o de Wi-Fi, por ejemplo. Eso sería parte de la interfaz de usuario.
son dos cosas que van de la mano, pero no es lo mismo. La parte de interfaz de usuario es como ya la parte visual, la parte gráfica, como lo mencionaba, de botones y eso. En los sistemas de información, como lo mencionaba, dependiendo del sistema, se puede hacer complejo porque se tienen que hacer muchas pestañas o alguna forma de moverse de lado a lado, de izquierda a derecha, para ir pasando las ventanas para hacer el ingreso de la información o pestañas, por ejemplo. O como usa Google también, barras laterales para uno seleccionar. La cantidad de usos dispositivos, tenemos, por ejemplo, lo que es la interfaz gráfica de usuario. Aquí, bueno, ya vamos en la parte técnica, que son plantillas, iconos, colores, textos, formas y la información propia. Todo eso es lo que implica la parte de User Interface. Tenemos tipos de diseño, varios tipos de diseño digital. Esos tipos de diseño, bueno, son varios los que se mencionan. Diseño de servicios. Diseño de servicios abarca todos los puntos de contacto entre una empresa y los clientes, ya sean análogos o digitales. Eso es como en grandes, abarca más, en grandes rasgos. El diseño de experiencia del cliente. La experiencia del cliente o CX se usa en un solo servicio, va enfocado en un servicio o una marca específica. El diseño de experiencia de usuario es la que ya estábamos conversando. También está el diseño de la interfaz de usuario, que es esta que mencionamos previamente, que es toda la parte de botones y ventanas, como se menciona, como se muestra acá. Esto sería un ejemplo básico de eso. El diseño centrado en usuario y el pensamiento de diseño. Esos son como los tipos de diseños que hay o que se mencionan en varios lados. Por ejemplo, esto lo menciona la empresa Meta. La empresa Meta es la que ofrece esos diseños. Y los tipos de diseño de User Interface, como le mencionaba, el GUID, que es la interfaz gráfica de usuario. Este, por ejemplo, sería así, en breve, lo que es todos los iconos, los gráficos de un dispositivo. Por ejemplo, cuando uno ingresa a una computadora Windows, una Mac, todo lo que vemos ahí es la interfaz gráfica, porque esos sistemas por debajo funcionan por comandos. Entonces, cuando uno hace un clic, toca un botón, al final le ejecuta una instrucción que yo podría hacerla por líneas de comando, pero para hacerlo más usable, se hace por este medio, por una interfaz gráfica. Están las de voz, que por eso son, como ejemplo, sí, en los iPhone, Google Home o Alexa de Amazon. Y también están las de basada en menús, que es lo que les mencionaba al inicio, los ejemplos de la experiencia de usuario con los cajeros automáticos y los parquímetros digitales. Normalmente ellos son considerados interfaces basadas en menú. Algunos consejos de un excelente diseño de interfaz de usuario. Aquí en la página de Apple podemos ver, por ejemplo, este de la izquierda, que está bien centrada la imagen, el texto, los botones y todo va a ser hacia arriba y hacia abajo, nada más el flujo de los dedos para mover información en lo que hablamos de un dispositivo móvil. En cuanto a sistemas de información, es igual, tenemos que acomodar la información que quepa bien en un cuadro. Por ejemplo, tenemos que pensar en que no todas las personas tienen los mismos monitores. Yo puedo tener un monitor grande, otra persona puede tener un monitor chiquitito, a la mitad del mío. Entonces, no podemos mostrar la información dependiendo de la tecnología que se utilice, ella se puede adaptar, sí, pero si no es una tecnología muy reciente, posiblemente él va a ser ese tamaño y nada más. Entonces se vería feo, se vería como acá y habría que estar haciendo como movimientos horizontales y verticales y ya se pierde la usabilidad, la experiencia de usuario no es la misma. Los controles de seleccionar, por ejemplo, el calendario, no es lo mismo mostrar todo el calendario en una pantalla chiquitita como seleccionar acá lo que es nada más como lo que se necesita el día, la hora y el tipo de formato de hora. Entonces, ya para ir terminando, este sería como una breve introducción a lo que es la experiencia de usuario y
al user interface o a la interfaz de usuario, en términos generales, en términos técnicos, los cuales tratamos de llevar ¿cómo se llama? A los sistemas en salud. Eh, Hay ventanas en sistemas de salud que son muy grandes, pero se crearon así porque tal vez algunas se crearon hace mucho tiempo, otras se crean nuevas y ya se abarca toda esta experiencia del usuario, se trata de hacer usable, se trata de que sea una interfaz gráfica amigable o una interfaz de usuario amigable para que el que vaya a utilizar tenga que no gastar mucho tiempo, sea fácil y como mencionamos al inicio, y sea intuitivo. Lo más importante es que sea intuitivo para todos. Eh, el dueño del producto nos da la necesidad, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para que sea fácil de utilizar. Y en las conclusiones tenemos que con base a las definiciones de los términos vistos y sus estructuras se logra comprender los conceptos a nivel técnico, con el fin de poder aplicarlos en diferentes áreas. También se puede identificar y ejemplificar las diferencias de los términos de UX y UI y llevarlos en temas de salud. Se muestra la importancia de la aplicación de estos conceptos en los desarrollos de actividades y sistemas de información en salud para obtener un balance en los usos de forma agradable. Serían tres conclusiones del tema visto y cualquier consulta, ahí está mi correo personal. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, les puedo ayudar en algo más. Les puedo dar links de cursos, esos temas, como les mencionaba, a veces las instituciones no tienen los profesionales específicos para abarcar lo que es la experiencia de usuario y la usabilidad y la interfaz de usuario. En nuestro caso sí tenemos diseñador, pero no solamente es un área, hay este, gente que se dedica a investigar, gente que se dedica a escribir, gente que se dedica a todo lo que es interfaz de usuario, experiencia de usuario. Hay varias ramas y las cuales acá no se abordaron por tiempo y por extensión, pero en síntesis, la experiencia de usuario es como lo que se quiere lograr, lo que se quiere lograr que sea lo mejor posible. Y aquí hay algunos links de los cuales se consultaron eh, de empresas bastante conocidas y hubo instituciones y organizaciones. Entonces, eso fue todo por el momento. Un gusto haber estado en la presentación para ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención.